Hola a todos. Antes de adentrarnos en la crítica de las fotografías de hoy, es importante entender el marco de esta evaluación. Aquí no se trata de una opinión personal o amistosa, sino de un análisis riguroso con un nivel de exigencia de 9/10. Esto significa que las fotos de Gorka Iraundegui tomadas en Marruecos no se van a juzgar solo por ser bonitas, sino por si podrían exponerse en una galería de arte o publicarse en una revista de prestigio internacional. La dureza de esta crítica no es un ataque, sino un compromiso con la excelencia. Aquí no hay puntos por el esfuerzo, solo por el resultado final. La edad y la visión del fotógrafo pesan más que cualquier otro aspecto, porque lo que buscamos es una voz única, una perspectiva que convierta una escena en una declaración extraordinaria. Así que, sin más, vamos a sumergirnos en este análisis y a ver qué nos cuentan estas imágenes. El título crítico, Geometría del reparto. Composición, puntuación 8.4/10. La composición de esta imagen es bastante sólida. El encuadre del callejón enmarca al sujeto y a su vehículo de una forma muy natural, aunque un poco más despacio en la parte inferior habría dado un respiro visual. Momento y narrativa, puntuación 8.7/10. La imagen destaca en la historia que cuenta. Un hombre mayor repartiendo en su vehículo modificado una escena cotidiana llena de autenticidad. La narrativa se construye a través de los detalles, transmitiendo adaptación y una sensación de realidad. Técnica y luz, puntuación 7.8/10. El uso del blanco y negro aporta un toque atemporal, aunque hay algunas zonas con luces un poco sobreexpuestas y sombras algo cerradas. El enfoque es correcto, centrado en el sujeto y su vehículo. Originalidad y visión, puntuación 8.6/10. La fotografía evita los clichés y se siente honesta, con una mirada documental y auténtica. Hay una voz propia en la elección del momento y del encuadre. Impacto emocional y atmosférico, puntuación 8.5/10. La imagen genera empatía y transmite una atmósfera de cotidianidad sin dramatismos, pero con mucha autenticidad. Veredicto final, puntuación total 8.4/10. En resumen, es una fotografía que cumple con creces los estándares de una crítica exigente. No busca ser impactante de inmediato, pero sí transmite una historia auténtica y una visión personal. Cuando evaluamos una fotografía con un nivel de exigencia de 9/10, no se trata solo de sumar y dividir. Cada aspecto de la imagen tiene un peso diferente y esta ponderación es la que realmente distingue una buena foto de una obra maestra. Originalidad y visión pesan un 40% de la puntuación total, porque la originalidad es el alma de la fotografía. Una idea original, incluso con algunos fallos técnicos, siempre tendrá más valor que una ejecución perfecta de algo que ya hemos visto 1000 veces. La originalidad define si una imagen es arte o simplemente un buen registro. Momento y narrativa representan un 25%. La capacidad de contar una historia en un solo instante es fundamental. Es el contenido emocional e intelectual lo que da peso a la imagen. Composición y técnica y luz tienen un peso del 15% cada una. La composición es el esqueleto que sostiene la imagen y la técnica es la herramienta que permite ejecutar la visión del fotógrafo. Ambas son cruciales, pero están al servicio de la idea y la historia. Impacto emocional y atmosférico solo pesa un 5% porque es más una consecuencia de que todos los elementos funcionen en armonía. No se puede forzar el impacto emocional, surge de la visión, la narrativa y la ejecución. En resumen, como en un salto de trampolín olímpico, no solo importa la ejecución técnica, sino también la dificultad y originalidad del salto. De la misma manera, en fotografía, una idea original y una narrativa poderosa son las que realmente elevan una imagen a la categoría de obra maestra. Título crítico, la fuga y la permanencia. En esta imagen, la composición se articula con una fuerza impresionante gracias a las líneas de fuga del callejón que nos llevan la mirada hacia el fondo de la escena. Hay un escalonamiento de planos muy interesante, desde el muro en primer plano, pasando por la figura central en movimiento, otra figura limpiando más atrás y una silueta al fondo. Esto le da mucha riqueza a la narrativa visual. Sin embargo, el muro oscuro de la derecha resulta un poco pesado y desequilibra la imagen. Y la figura central, al estar casi en el centro, puede parecer un poco convencional. Lo más potente de esta fotografía es su narrativa. La figura central en movimiento transmite urgencia, mientras que la persona que barre
En segundo plano nos habla de cotidianidad. Es una imagen que sugiere historias de paso y permanencia al mismo tiempo, casi como una escena sacada de una película. Técnicamente es donde la foto flaquea un poco, la falta de nitidez y el contraste excesivo hacen que se pierdan detalles tanto en las zonas más oscuras como en las más claras. Aunque el blanco y negro es una buena elección para resaltar formas y texturas, en este caso el procesado parece un poco agresivo. En cuanto a originalidad, el escenario es un clásico de la fotografía de calle, pero el fotógrafo ha sabido ir más allá del cliché al incluir estas capas narrativas. Lamentablemente la ejecución técnica no está a la altura de la idea y eso le resta puntos. Aún así, el impacto emocional es muy potente, la atmósfera que se crea es misteriosa, casi melancólica, y la imagen consigue atraparnos, invitándonos a imaginar las historias que encierra ese callejón. En definitiva, la fotografía tiene una visión muy ambiciosa y una narrativa rica, pero se ve un poco frenada por las fallas técnicas. Aún así, logra un resultado final que no deja indiferente. Pero teniendo en cuenta las debilidades técnicas, la puntuación ponderada final se quedaría en un 7,3 sobre 10. Esto refleja una idea brillante que no alcanza la excelencia técnica, pero que sin duda deja huella y provoca una fuerte conexión emocional. Vamos con la siguiente fotografía. En este caso, nos encontramos con una imagen que destaca por su composición claustrofóbica y vertical. Las paredes del callejón comprimen al sujeto y a su animal de carga, creando una sensación de confinamiento y esfuerzo. La mirada directa del sujeto hacia la cámara es uno de los elementos más impactantes porque rompe la barrera entre el observador y el observado, generando una conexión y una tensión muy particular. Sin embargo, a nivel técnico, la imagen presenta algunas deficiencias importantes como la falta de nitidez y un desenfoque de movimiento que resta fuerza al resultado final. A pesar de la potencia conceptual y de la narrativa que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el fotógrafo y el sujeto, la ejecución técnica limita su impacto global. En definitiva, es una imagen con una gran carga conceptual, pero con una ejecución técnica que no termina de estar a la altura de la idea. Basándonos en el equilibrio entre la fuerza conceptual de la imagen y sus limitaciones técnicas, la puntuación final ponderada sería de un 6,8 sobre 10. Esta calificación refleja una idea con mucho potencial, pero que no alcanza la excelencia debido a esos detalles técnicos mejorables. Vamos con la siguiente fotografía. Esta imagen nos sorprende con una composición fascinante, capturada desde un punto de vista elevado que transforma las cubas de curtido en un patrón geométrico hipnótico. La disposición de los trabajadores en distintos planos crea una profundidad y una escala realmente impresionante. La narrativa visual nos habla de un proceso ancestral, de un trabajo colectivo, y aunque la imagen es potente, se enfrenta a un gran desafío: la originalidad. Este lugar, las curtidurías de Fez, es un escenario muy conocido y fotografiado, lo que le resta frescura a la propuesta. Técnicamente la imagen es sólida, aunque se podría mejorar un poco la nitidez para resaltar aún más las texturas. En definitiva, es una imagen visualmente impactante, pero que no logra desmarcarse de las innumerables fotografías similares. La puntuación final sería de un 5,4 sobre 10. En esta imagen la composición destaca por el uso de un triángulo humano que forma la interacción entre las dos figuras. La luz solar directa y el blanco y negro crean un contraste marcado y esto añade un carácter gráfico a la imagen. La narrativa de la fotografía se centra en la complicidad de las dos personas que parecen estar creando algo juntas, dejando su marca en el entorno. La sombra proyectada por una de las figuras, aunque añade un elemento visual interesante, también puede competir un poco con el foco principal de atención. En definitiva, es una imagen que combina una buena estructura compositiva con una narrativa universal y cálida. La puntuación final para esta fotografía es de 7,6 sobre 10. De acuerdo, vamos con la crítica de la fotografía con el título La luz inquisitiva. Composición. El encuadre es un primer plano que genera una intimidad inmediata, ubicando la mirada del sujeto en el tercio superior para lograr un gran impacto. La ligera rotación de la cabeza y el contraste de la frontalidad de los ojos crean una tensión dinámica. El fondo, con elementos como los balones de fútbol, añade un contrapeso visual, aunque también introduce cierto caos que puede competir por la atención.
Momento y narrativa. El momento capturado es el de una confrontación directa donde el sujeto devuelve la mirada con intensidad. Esta ambigüedad en la expresión del sujeto enriquece la historia, haciendo que el espectador se cuestione qué siente realmente la persona fotografiada. Técnica y luz. La luz es el elemento más destacado, con un uso magistral del claroscuro, esculpiendo el rostro del sujeto y creando una profundidad dramática. El enfoque está perfectamente colocado en el ojo iluminado, lo que aporta aún más fuerza a la imagen. Originalidad y visión. Aunque el retrato de una mirada intensa puede ser un tema común, en esta imagen la originalidad reside en el tratamiento de la luz y la composición, mostrando una visión muy personal del fotógrafo. Impacto emocional y atmosférico. La imagen genera un impacto inmediato, interpelando al espectador con una mirada que parece traspasar la imagen y cuestionar a quien observa. En conclusión, esta fotografía logra un equilibrio notable entre la técnica, la composición y la emoción, obteniendo una puntuación final de 8,3 sobre 10. Vamos con esta última crítica de la fotografía titulada El peso y la risa. La composición de esta imagen es muy dinámica y casi caótica, lo que le da una energía especial. El encuadre es cerrado y vemos dos figuras que se superponen de una manera muy interesante. La figura superior está llena de alegría, con la cabeza echada hacia atrás en una risa abierta, mientras que la figura inferior sostiene ese peso con una mirada mucho más seria y penetrante. Ese contraste entre las dos emociones es lo que hace que la imagen sea tan especial. La decisión del fotógrafo de incluir el pie de la figura superior, que casi tapa parte del rostro de la figura inferior, es arriesgada, pero funciona para darle más intensidad a la mirada que sí vemos. La luz en blanco y negro ayuda a centrarse en las emociones y en las formas, sin distracciones de color. Técnicamente la foto tiene un poco de grano y quizá no sea perfecta en términos de nitidez, pero eso también le da un toque más crudo y auténtico. En definitiva, esta fotografía se siente muy honesta y valiente porque no busca la perfección, sino capturar un momento lleno de emociones contrastantes. Por todo ello, la puntuación final es de 7,8 sobre 10. Título crítico: Los contempladores del vacío. La composición de esta fotografía es un ejercicio magistral de minimalismo y equilibrio asimétrico. El uso extremo del espacio negativo, con 2/3 del encuadre ocupados por un cielo casi vacío, crea una sensación de escala y silencio abrumadora. La línea del horizonte en el tercio inferior ancla la imagen, mientras que las dos siluetas humanas a la derecha le dan sentido y escala. Es una composición valiente y poética. La narrativa de esta imagen es de quietud y contemplación. No se centra en la acción, sino en la ausencia de ella. Estas siluetas invitan al espectador a unirse a la contemplación de la inmensidad del paisaje y del cielo, ofreciendo una reflexión existencial sobre la pequeñez humana ante la vastedad del mundo. La técnica y la luz están en perfecta armonía con esta visión. Una luz suave y difusa elimina las sombras duras y crea una delicada escala de grises. El blanco y negro apoya esta estética serena y melancólica. En cuanto a originalidad y visión, aunque la imagen de figuras contemplando un paisaje tiene una larga tradición, esta fotografía destaca por su minimalismo y pureza. Es un paisaje del alma construido con una sensibilidad visual muy sofisticada. Finalmente, la atmósfera es inmersiva y contemplativa, dejando una impresión duradera en el espectador. En conclusión, es una fotografía sobresaliente con una puntuación ponderada de 8,0 sobre 10. Perfect. Vamos con la crítica de esta imagen tan interesante. Título crítico: Fragmentos bajo un sol negro. En cuanto a la composición, es una obra de un formalismo radical. El fotógrafo ha renunciado a cualquier narrativa convencional, centrándose en un juego abstracto de formas, texturas y planos. Es fascinante cómo las sombras enmarcan la escena y cómo el collage de superficies crea una tensión visual única. Ese pequeño detalle de la sombra del gato en la esquina inferior es simplemente genial porque ancla la abstracción en la realidad.
La narrativa de esta foto no es humana, sino más bien arquitectónica. Es una historia sobre la decadencia, sobre el paso del tiempo y cómo las estructuras van revelando su propia lucha entre la construcción y la ruina. Ese cielo negro le da un coque casi de ciencia ficción. En cuanto a la técnica y la luz, el uso de la luz solar dura es impecable. El alto contraste, el cielo negro, la nitidez de las texturas iluminadas, todo eso demuestra una intención clarísima del fotógrafo. Es sin duda la imagen más coherente estilísticamente de toda la serie. En originalidad y visión, la fotografía alcanza sin máxima puntuación. Aunque la abstracción arquitectónica tiene sus referentes, aquí se nota una voz personal y contemporánea. El fotógrafo construye un mundo, transforma la realidad y eso es maravilloso. El impacto emocional y atmosférico de esta imagen es más estético que sentimental. La atmósfera es opresiva, casi post-apocalíptica y eso la hace muy memorable. En el veredicto final, los puntos fuertes son esa visión original y la ejecución técnica impecable. El único punto débil es que al ser tan abstracta no tiene esa narrativa humana que tenían otras imágenes, pero eso no le quita mérito. La puntuación final, 8,1/10. Y una obra realmente ambiciosa y muy lograda. Espero que os haya gustado esta crítica y que os animéis a seguir enviando vuestras focos para futuros vídeos. Y si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle like y suscribiros. Nos vemos en la próxima.